amigos? Estamos dando comienzo al programa Tertulia Entretenedores. Tenemos un invitado de un currículum tan amplio que yo tuve que anotar. No, nunca tanto. Don Livio Veler, economista geólogo. No, geógrafo nomás. No soy... Magíster de Planificación Urbana de la Universidad de Lovaina, Eso Bélgica. Sí, eso es verdad. Y como si fuera poco, 4 idiomas. No, 3 nomás. 3, yo le agregué uno más. El IVA. ¿Cómo está, don Livio? Muy bien, muy buenos días, saludarlo. buenas tardes. Muy bien, muchas gracias por la invitación a este interesante programa. Don Ricardo, salude, por favor. Muy buenas noches, estimados amigos que siempre tienen la paciencia de observarnos y pues, posteriormente comentar. Bueno, con Livio acá en Arica tenemos mucha historia, así que vamos a estrujarlo para que nos cuente todo lo que ha estado haciendo hasta el día de hoy. Don José Luis Torres. Un honor estar con don Livio Máximo Veler Santi. Se perdió el consulado de Italia por poco, pero bueno, cosas que pasan. Bienvenido, Livio, Gracias. a este programa y que sea un programa entretenido. Así que esperamos tus opiniones traducidas al lenguaje llano, porque a veces algunos invitados se ponen crípticos. Don Livio, ¿cómo ve la economía de nuestro país? Bueno, a ver, las economías, yo creo que las economías en general, a nivel mundial, se han ido complicando producto de la pandemia. En Chile particularmente podemos ver que incluso hay una disminución importante del PIB. El PIB es el Producto Bruto Interno. Es todos los bienes y servicios que se producen en la economía local y en un año, ¿no? Y sirve mucho para compararnos con el resto del mundo, ¿no? El PIB en Chile llegó a bordear hace unos 3 años atrás unos 300.000 millones de dólares más o menos, lo que daba un PIB per cápita en torno a los 15.000, casi 16.000. Hoy día el PIB está en los 250.000 millones de dólares. Y lo que baja el PIB per cápita, que es también una interesante comparación, digamos, respecto a otros países, en torno a los 13.000. Llegó a estar a los 15.000, casi 16.000 dólares per cápita de PIB, y ahora está en los 13.000. Y eso es un dato muy importante a los ojos de la planificación de las políticas públicas, porque queremos muchas veces generar políticas públicas de país desarrollado. De hecho, recordaremos todos en el tiempo del presidente Lagos que él aspiraba a que Chile pasara a ser un país desarrollado y que nos incorporáramos a la OCDE, cuestión que se hizo. Somos los colistas de la OCDE, pero estamos incorporados, digamos, en ese club de países más bien desarrollados. Y en ese tiempo nos comparábamos con Portugal, que si llegábamos al nivel de Portugal, estábamos ya en un nivel de desarrollo relativamente interesante, digamos, ¿no? Ahora, si nosotros hoy día estamos en 13.000 dólares per cápita de PIB, Portugal hoy día está en 22.000. O sea, se nos puso la meta bastante más allá, digamos. O sea, estamos haciendo collera con Nicaragua y Bolivia. No tanto, pero estamos al nivel de Costa Rica, por ejemplo. Costa Rica está un poco más bajo que nosotros, digamos. Estamos a nivel hemos bajado de ser líderes en Latinoamérica. Yo creo que nos hemos nivelado un poco para abajo, digamos, ¿no? Razón, Livio, de esas nivelaciones en el tiempo, digamos, desde cuándo empezó este declive, que no es instantáneo. Bueno, yo creo que aquí hay un impacto importante de la pandemia, digamos. O sea, estos 2-3 años han impactado. Casi todo el mundo ha bajado 2.000 dólares per cápita de PIB. Eso ha sido a nivel mundial. Ahora, lo importante es, si yo voy a diseñar políticas públicas que van a tener un alto costo porque son demandas sociales importantes, el punto es el equilibrio. O sea, yo tengo que hacer crecer el país para poder financiar esas políticas públicas. Vía impuestos. Vía impuestos, claro.
Entre menos impuestos, menos posibilidades de dar Entre rienda menos suelta. impuestos. Por eso que es tan importante, y todos los economistas muy preparados que hay en este país lo dicen de distintas maneras, dice la única manera de poder atender las demandas sociales que se han generado y que son realmente elementos, son atendibles, digamos, o sea, hay que atenderlas, pero hay que generar los recursos para atenderlas. O sea, yo no puedo generar una expectativa de cumplir una cantidad de demandas sociales si los recursos no me acompañan. Y para que me acompañen los recursos, indudablemente hay que atraer inversión. Cuestión que en los últimos tiempos no ha sucedido de buena manera, digamos. Yo creo que más bien la inversión se está poniendo un poco esquiva, digamos, ¿no? Tanto los capitales locales como los capitales extranjeros, digamos, ¿no? ¿Por qué tiene que ser a base de impuestos el crecimiento? No, el crecimiento es en base a la producción, digamos, aumento de producción, de productividad, en fin. Las demandas sociales tienen que ser en base a impuestos, porque de una u otra manera es el Estado el que se va a hacer cargo. Se ha hecho cargo, ¿eh? Yo creo que, a ver, el Estado se ha hecho cargo, uno puede criticar las maneras en que se ha hecho cargo, pero se ha hecho cargo de la educación, se ha hecho cargo de la salud, en fin, de todas las demandas sociales, el Estado es el llamado a hacerse cargo de eso. Ahora, ¿cómo se mejora eso? Y que si se requirieran más recursos, evidentemente en base a la tasa impositiva. Don José Luis. ¿Cómo ves el proyecto de reforma tributaria? Porque ya es un clásico en nuestro país que gobierno que asume, es un clásico todos, ¿ah? Todos reformas de mi ídolo Ricardo Lagos, la SOA Bachelet, Pirañita, en vez de meterse la mano al bolsillo, le cobra a los demás. Y ahora también hay otra reforma tributaria. Sí. ¿Cuál es tu opinión? ¿La vaca todavía da leche como para seguir empujándola? Mi percepción es que la apuesta que está haciendo el ministro Marcel del 4,1% del PIB, recaudar en estos nuevos impuestos, digamos, que básicamente es aumentando la base del impuesto a la renta, o sea, la renta de las personas, ¿no? Después está el royalty minero y otras cosas, ¿no? Entonces, para poder, mi percepción es que en las condiciones actuales de crecimiento del país vamos a tener un crecimiento negativo el próximo año, o sea, y tal vez el siguiente. Entonces, yo encuentro que es muy difícil juntar el 4,1 del PIB para poder solventar el proyecto que tiene el ministro de Hacienda, proyecto que obviamente es para alimentar de recursos el programa del gobierno, ¿no? Entonces, yo tengo la sensación de que eso se va a tener que ajustar de alguna manera. No hay mucha inversión. El año pasado, yo creo que hay una estadística que es bien relevante. Las empresas del IPSA, digamos, las empresas que cotan en bolsa en Chile, la mayoría de ellas, antiguamente, normalmente cuando llegaba el balance, estamos hablando del 20 para el 21, ¿no? El ejercicio del 20, 21 para el 22. Normalmente las empresas de sus utilidades decían, bueno, se va a distribuir, no sé, un 40, un 50, un 60%, las que más distribuían, 70%. Y el resto quedaba para reinversión, digamos, para proyectos de reinversión de las propias compañías. Lo que empuja el crecimiento, digamos, si invierto me empuja el crecimiento, creo empleo, pago salario, la economía se va moviendo de mejor manera. Esas empresas, casi todas, digamos, yo creo que retiraron, yo no tengo la estadística exacta, pero más allá del 80% de las utilidades. O sea, no dejaron un colchón para reinvertir. Y eso sin duda puede afectar el crecimiento. Porque si yo no tengo plata para invertir porque la distribuí, y esa distribución probablemente, por otra parte, si uno quiere hilar, a lo mejor se fue al extranjero esa plata. O sea, porque en Chile el año pasado, entre el año pasado y este año, han salido remesas, según algunos cálculos, por el mismo orden de los retiros. O sea, estamos hablando de 50.000 millones de dólares que salieron de gente mediana, grande, pequeña,
que prefirió sus ahorros tenerlos afuera, digamos. El presidente Elwin dijo que los capitales eran fríos. O sea, ¿Cuánta razón tenía? mire, yo escuché a una economista que era participante de la era constituyente, que hacía un llamado a raíz de estas mismas estadísticas que estamos analizando, que hacía un llamado al patriotismo a los empresarios. Entonces le decía que nosotros, Chile lo que necesita son empresarios patriotas, que quieran a Chile. Y a mí me impresionó el alegato que tenía esta constituyente, economista, porque el capital es absolutamente apátrida. O sea, el dinero no tiene patria, no. El dinero además es una cuestión que con la tecnología actual estás a un clic. O sea, si yo hoy día me renta más estar en otro país, con un clic voy y rento, traslado mi capital. ¿Ah? Que igual ese capital, las utilidades, imponen en Chile. Porque si usted tiene 100.000 pesos y esos 100.000 los lleva a Estados Unidos y en Estados Unidos se le rentó un 6%, esos 6.000 pesos de utilidad usted los tiene que declarar en su declaración de renta acá. Salvo que usted cambie su domicilio tributario. Y ya salió una estadística también hace una semana atrás, un par de semanas atrás, que habían 150.000 rentistas, o estamos hablando de gente que tiene fortunas importantes, digamos, o medianas, presentaron ante el Servicio de Impuesto Interno su solicitud porque van a cambiar su domicilio fiscal. Domicilio país. Claro. No cambiarse de. No, de domicilios comuna. van a cambiar de país. Ya. ¿Esto qué quiere decir? Que ellos van a Impuesto Interno, dicen, ¿sabe qué más? Estamos ahora en agosto, quiero que me liquide mi renta de agosto porque yo a contar de septiembre mi domicilio está en... Las Islas Caimán. O en Estados Unidos, en las Islas Caimán, Donde quiera. en Grecia, donde Rente más, digamos. le rente la plata. Y ahí ya deja de tributar acá. Y va a tributar a otros países. El caso de Portugal, por ejemplo, tiene un programa Portugal de atracción de inversionistas, en la cual le dice a usted, oiga, yo le voy a permitir que por 10 años usted ingrese al domicilio fiscal portugués y va a tributar un 20% de las utilidades que usted generó ahí mismo. Ahora, frente al 27% que tributan las empresas acá, o frente al 45% que puede llegar a tributar una persona, como global complementario, como renta personal, evidentemente hay otras oportunidades, digamos. Entonces, ¿Y acá por qué no se hace eso? En Chile, ¿por qué no se hace aquello? bueno, Chile es un país que requiere de impuestos para poder hacer las reformas que quiere hacer o para empezar a implementar las reformas que se requiere implementar. Lo que pasa es que hay que atraer la inversión. Yo creo que es posible con menos, a veces se da, que cobrando menos impuestos obtengo mejor tributación. ¿Por qué? Porque hay más inversión. O sea, si me van a cobrar un 20% sobre la utilidad y no tengo inversiones, no voy a tener que cobrar. En cambio, si yo tengo un cúmulo de gente que viene a invertir, voy a cobrar el 20% y tal vez voy a cobrar más, voy a ganar más, Por el voy a número, obtener digamos. más que si me cobraran el 40%. Aparte que genero empleo, redistribuyo Bueno, las lucas, produzco un efecto favorable. Así es. Va a producir más. Claro, los países más desarrollados están en esa. Lo que pasa es que nosotros, los economistas, dicen que con esta nueva tasa impositiva, en algunos impuestos vamos a quedar en la medianía de la OCDE. Está bien, pero vuelvo a la comparación con Portugal. Estamos hablando de 22.000 dólares per cápita, 23.000 dólares per cápita, nosotros estamos en 13.000. ¿Cuál era la carga que tenía impositiva o cuánto, cómo era la estructura impositiva que tenía ese país cuando tenían 13.000 dólares per cápita? Porque estamos comparando con niveles muy distintos, digamos. Entonces, queremos ser como los europeos, queremos recaudar como ellos,
pero no vamos, a lo mejor no vamos a recaudar porque no vamos a tener la inversión que tienen ellos. Ni ellos vamos a prestar servicios como los europeos. No, bueno, es distinta la base industrial que tiene, no voy a mencionar a Alemania porque está absolutamente disparada, pero los países como Portugal, España mismo, ¿no?, que han logrado tener una base industrial por donde están, básicamente, digamos, por los mercados que tienen. Teniendo esas comparaciones, ¿qué nos falta? ¿Qué atracción, diríamos, para los empresarios que generan, ¿no es cierto?, todo aquello que sabemos? ¿Cuál es la atracción de estos empresarios que se están yendo, de acuerdo a la información que existe? ¿Por qué no los invitamos a que se queden acá en Chile invirtiendo? Es el sistema económico que se pretende establecer, el lenguaje que los dirigentes o los máximos dirigentes del país tienen en contra, generalmente contra los empresarios. Este cúmulo de cosas, ¿qué es lo que hay que hacer para que vengan? Porque sería absurdo que estemos echando a los empresarios, no vamos a tener tasas de desocupación alta, etcétera, etcétera. A ver, yo creo que son básicamente dos cosas. Uno es unas reglas del juego muy claras, digamos. O sea, sí, lo que decía José Luis, si cada gobierno va a cambiar la manera de tributar, es un desincentivo, porque yo no sé con qué me voy a encontrar. O sea, todas estas inversiones, sobre todo las grandes inversiones, están hechas en el largo plazo, o sea, para que renten en el largo plazo, ¿no? Entonces, se requiere claridad, ¿no? Y lo segundo, seguridad. O sea, la seguridad de que todas las reglas del juego en general van a ser las mismas y que no me van a cambiar, digamos. Estoy hablando del ejemplo, básicamente en la minería, que de repente dicen vamos a poner un royalty, después más royalty. Al final estamos siendo menos competitivos, porque ese mismo inversionista de repente puede decir, oye, estoy mejor en Australia. O en Australia. Perú, sin duda, ¿no? ¿Cuánto es lo que está tributando el royalty minero? ¿Tienes conocimiento? No tengo. Pero tiene un grado de ser atractivo. Sé que bueno, Perú es muy atractivo, digamos. Tributan un royalty, pero tiene una serie de características que hace que los costos sean más bajos. Chile está elevando sus costos de salario, por cierto, ¿no? Y lo hace ser un poco menos competitivo. Entonces hay que buscar la manera de poder atraer a estos inversionistas para que vengan, digamos, porque el problema es el choque ahí. Y hacer comprender, diríamos, a la gran masa que el empresario no es el enemigo, sino más que nada, porque en general la historia, diríamos, del mundo sindical especialmente, en vez de ser hacer un cuerpo, diríamos, entre empresarios y trabajadores, todo lo contrario, lo enfrenta, diríamos, ese es el enemigo, el que no nos da buenos sueldos, el que quiere solamente su riqueza y no de los trabajadores. Hay un poco de mito, pero también hay de realidad. ¿Por qué no se llega a algunos acuerdos cuando hay grandes utilidades? Mejorar los sueldos, mejorar las atenciones, en fin, para tener a los trabajadores gratos por un lado, y hasta en un momento determinado se colocan la camiseta, diríamos, del empresario porque los trata bien, los seduce, le da capacitación, en fin. ¿Por qué no todos los empresarios hacen aquello? Yo creo que ahí Chile privilegió tempranamente la senda del crecimiento, cuestión que me parece bien, digamos, ¿no? Y en algún minuto, esa senda del crecimiento, yo creo que se hicieron concesiones importantes a las empresas, ¿no? Y posterior a eso, una vez que el crecimiento ya se había como consolidado, que estaba más o menos estable, yo creo que no fuimos lo suficientemente, no adecuamos suficientemente las regulaciones. Yo creo que también como decía un amigo del Servicio de Impuesto Interno, el hombre es bueno, pero cuando se le vigila es mejor, digamos, ¿no? Entonces, creo que ahí faltó también el tema de regulaciones. Me parece importante en el proyecto de la nueva Constitución el tema del Estado subsidiario, que el Estado subsidiario, digamos. Yo creo que romper un poco ese vínculo es importante. No estoy de acuerdo en un montón de otras propuestas que están amarradas a políticas públicas que pueden ser bastante desastrosas, digamos, ¿no? Pero en términos generales creo que se puede regular mejor
y hacer, en el fondo, que las prestaciones sean de mejor calidad, digamos, ¿no? Pues se le echa la culpa de la salud, por ejemplo, al sector privado. Yo creo que la salud es un bien público, digamos, el Estado es el que tiene que proveerla, digamos, ¿no? Pero ahora estamos complicados. Bueno, pero es el Estado el que debe proveer la salud, con buenos hospitales, con buenos médicos, ¿no? Ahora, si el sector privado ve ahí algún elemento, bueno, lo va a aprovechar, lo va a aprovechar. porque es un buen negocio, además. Además, pero no es culpable de que lo otro no funcione, digamos. O sea, porque se tiende mucho a culpar, sobre todo en los sectores. A ver, en el sector salud, los culpables de la salud son las clínicas. ¿No? En el sector educacional, no, que los privados. La verdad es que los privados han hecho un gran aporte en el sector educacional, digamos, ¿no? Además, me imagino que tanto en la salud como en el mundo de la educación, frente a estas grandes incapacidades, nace el espíritu empresarial, decir, oye, si esto está mal, hay un sector de jóvenes que quieren tener buena educación y por lo tanto creo un establecimiento y todas esas personas, diríamos, los padres, diríamos, van y lo contratan porque están dando una buena educación. No es el tema que acá los privados son los que están sometiendo, y todo lo contrario, hay deficiencia. Y eso no se admite. Hay que tener mucho cuidado con la implementación de políticas públicas, ¿eh? Porque el desarrollo a veces se implementan de políticas públicas con la aspiración de desarrollarse y al final lo que se genera es un desastre también. Casos de Venezuela y Argentina son emblemáticos. Voy a contar un pequeño ejemplo. A mí me tocó en la década del 90 conocer una experiencia maravillosa de desarrollo regional en Venezuela. En la ciudad de Guayana, en el estado Bolívar, se creó una corporación pública, era el Estado el que la creó, para la industrialización de esa región, alimentada con los fondos excedentarios del petróleo. Entonces estaba la central hidroeléctrica de Guri, estaba la explotación de bauxita y estaba la fábrica de aluminio, Benalum. Benalum era una fábrica top a nivel mundial. Se empezó a construir el 73, entró en operación el 78, el año 80, fines de los 80, 90 era espectacular. O sea, de hecho, mucha gente, Venezuela nos llevaba a conocer eso. Y por cierto, en esa época, en esas décadas, muchos técnicos chilenos se fueron a trabajar allá. Hoy día uno va a Benalum, a Ciudad de Guayana, en el estado Bolívar, y hace 2 años atrás hubo un apagón producto de que las turbinas no funcionaron. Por lo tanto, la empresa dejó de operar. Y hoy día se encuentra operando un 10% de su capacidad, es todo lo que puede. Y eso fue una experiencia que a los que nos dedicamos en algún minuto al desarrollo regional, era el ejemplo de cómo un país podría favorecer una región para desarrollarla. Era como la Junta de Adelanto acá, pero multiplicada por 100. Varios cientos de millones, claro. Y generaron que hoy día es una ciudad una ciudad fantasma de lo que era, ¿no? Ni hablar de Argentina. O sea, Argentina se prevé que este año va a terminar con una inflación del 90%. Y la inflación es una fábrica de pobres. O sea, y la inflación cuando parte cuesta mucho frenarla después, porque es mover un transatlántico, no es pegarle un golpe de timón, hay que ir de a poco. Y es muy difícil pararla. Y va fabricando pobres cada vez que sube. Pero así todos vuelven a reelegirlo, ¿o no? Puede ser ahí la parte política. Y además, familia, yo nunca, perdona que tú que tienes tanta experiencia en estas cosas, yo nunca he comprendido por qué esto que se le pasa de padre a hijo. No estamos en el tiempo del rey y del príncipe, pero acá parece le cambiaron el puro nombre, ¿no? ¿Ah? Porque el rey, el presidente, se la da a un diputado que es su hijo y ese es el delfín para el próximo periodo. Y todos, en este caso, ¿cuántos van a votar? 8 millones, creo, no sé cuántos van a votar acá en Chile. 8.200.000 y tal vez 9, dice Pepe. 8 millones vuelven nuevamente a votar por lo mismo. ¿Cómo adentro, digo,
de ese partido que lo sustenta o de los partidos que lo sustentan, no va a haber algún líder diferente para que cambie, para que mejore. Bueno, y sucede lo que tú estás señalando. Se repiten los mismos nombres, se repiten los mismos políticos, se repiten los mismos sueños que no se cumplieron. Y estamos en eso todavía. Líderes diferentes hay. Lo importante es que hayan buenos líderes. Bueno, cuando digo líderes, buenos líderes, que asumen y que no lleguen a toda la parentela a ocupar los puestos del Estado que está dejando, que ya es una señal. Vamos a hacer un pequeño alto y regresamos de inmediato. ¿Cuál es la percepción que te deja los repartos de las AFP? A ver, aquí con los ¿No han repartos. fomentado la inflación? Absolutamente. Estamos hablando que, o sea, a ver, se vio en Estados Unidos, voy a partir por allá, porque Estados Unidos fue un país que le inyectó mucha dinero a la economía. O sea, él le pagaba un cheque a los trabajadores al mes, a la semana, y gastó muchos recursos en eso. Y se le disparó la inflación en Estados Unidos como no la habían visto hace 40 años. O sea, llegando al 8%, 9%, lo que en Estados Unidos es. Después en Chile se tiraron 50.000 millones de dólares, se repartieron Al mercado. Claro, y la gente los gastó, o gastó parte importante de ellos. Eso hace que la mayor demanda, los precios suban. O sea, parte de la inflación, parte importante de la inflación, está respondida, digamos, por la demanda interna. O sea, más plata en la economía, la gente sale a gastar, suben los precios. Y la otra parte de la inflación viene por la oferta externa. O sea, petróleo más caro, todos los insumos importados más caros. Chile es un país absolutamente dependiente de la importación, o sea que se importa todo, digamos, ¿no? No se fabrica ni un lápiz acá. Nosotros producimos cobre, algunos servicios y un par de cosas más, y el resto es todo importado. Entonces, la inflación respondió a esos dos elementos, sin duda alguna. O sea, eso nos generó una inflación que va a llegar al 13% probablemente, y como dije delante, vamos a fabricar más pobres, porque indudablemente estoy seguro que el nivel de gente en condición de pobreza va a aumentar en este país por ese motivo y por la carga, también la carga migratoria. Siendo aquello, ¿cómo es posible que algunos sesudos diputados sigan insistiendo, algunos en, no sé, el quinto retiro de la AFP y otros a retirar todo el dinero para gastarlo hoy día? ¿Qué va a pasar mañana cuando cumplan los 65 años? Que no va a tener ni un peso para su jubilación, y por lo tanto el Estado va a decir, tú, yo, todos nosotros vamos a tener que ponernos para entregarle a esta gente. Yo no tengo otra explicación que no sea el populismo, digamos. O sea, personas que tienen algún grado de liderazgo y que continúan con ese esquema, y los economistas ya le han demostrado, pero con pera y manzanas, lo que pasa. Y además no solo los economistas, no es que le estén contando lo que puede pasar, o sea, lo vieron que pasó en realidad, ¿no? Entonces, no, es populismo, creo yo, no tengo otra explicación. Están pensando en su electorado, están pensando en caerle bien a la gente, pero no están pensando en el bienestar del país, sin duda alguna. Deberían estar pensando que antes costaba 1.200 pesos el kilo de pan y hoy día supera los 2.000 pesos. Y mañana, si siguen sacando dinero, yo creo que van a llegar a los 2.500 pesos el kilo. O sea, yo creo que todo el aumento salarial del sueldo mínimo, que fue bastante, fue un aumento salarial histórico, se lo va a comer completo la inflación. Por lo tanto, me quedo donde mismo. Lamentablemente. Estamos más que complicados entonces. Yo creo que sí. Yo creo que se nos vienen tiempos difíciles, y al venirse tiempos difíciles, estamos hablando, se proyecta crecimiento negativo los próximos años, reinversión local e inversión extranjera no se ve mucha. Yo insisto en que no sé dónde van a sacar el 4,1 del PIB
para reforma tributaria, digamos, que para obtener esos recursos para implementar las políticas. Lo veo complejo. ¿Va a crecer la cesantía? Al haber menos inversión, normalmente la cesantía crece. Pero también puede ser que la gente esté muy subempleada, digamos, ¿no? Pero debiera razonablemente crecer un poco la cesantía también. Pero crecería también el comercio informal, Bueno. creándose la economía informal, donde nadie paga impuestos, nadie paga contadores, permisos y todo lo demás, y las calles se van a llenar gente vendiendo lo que algunas tiendas y otras cosas venden. Ya hay mucho comercio informal. Las calles están llenas de ambulantes. Hay que bajar por 21 de mayo, no es una vergüenza eso, ¿eh? Claro. Eso fue un paseo que lo pensó así Hernán Lagos y ahora hay que andar a codazos con los vendedores de todo tipo de cosas. Pero hoy día, antes habían 50 informales, era posible solucionar. Hoy día son miles. ¿Cómo solucionamos? O sea, claro, está la evidencia, ahí están vendiendo chucherías y montones de cosas. Pero ¿cómo se resuelve? O sea, si mañana llevamos a un grupo, ¿no es cierto?, de choque de carabineros, sacamos a todos, ¿dónde van a ir? Esa gente se va a reubicar. Al día siguiente. No, pero vamos a suponer que no van a estar ahí. ¿Dónde los reubicamos? Porque si le quitamos su fuente también hay que considerar que si le quitamos su fuente de trabajo, de sustento, estamos creando otro monstruo, que es la cesantía, y que la cesantía, diríamos, dura, de que la gente lo que ve se lo vaya a la venta. Entonces, ¿cómo resolvemos, cómo el Estado resuelve esos temas que se le vinieron así de repente? Creando nuevas, como era el POG, el PEN, ¿te acuerdas tú? En los tiempos creando fuentes artificiales de trabajo, para que esa gente no se vaya en otro rumbo, que ya hoy día estamos complicados con la delincuencia. A eso tienes que sumarle todos los extranjeros que han entrado. Además, 1.200.000 creo que tú tienes cifras más, pero 1.200.000. 1.200.000, una enormidad. Estamos hablando de, a ver, si somos 18 millones, estamos hablando, ya vamos cercano al 10%. Estamos hablando no del total de extranjeros, estamos hablando de ingresos de los últimos años. Detectado. Porque hay otros que... Claro, entonces, no, ese... Eso, 1.200.000 que tienes que alimentarlo, educarlo, que pasan por... además por todo el sistema de hospitales, en fin, y además ayudas sociales que son bastantes. Bueno, sin duda alguna, hay una vez más las políticas públicas a implementar son complejas, y una de ellas tiene que ver con la migración. O sea, los países más exitosos en control de migración o que requieren mucho migrante para sus necesidades, estoy hablando de Australia y Canadá, por ejemplo, ellos tienen perfectamente identificado qué necesitan, cuáles son sus necesidades de inmigrantes. Entonces dicen, bueno, yo quiero irme a vivir a Australia, bueno, usted señor es técnico mecánico porque necesitamos 1.000 técnicos mecánicos. Ok, venga. Y van muchos chilenos que viven hace años allá y migraron productos de esa condición. Mi hijo está allá, así que puedo decir todo lo que pasa, lo que pague, todo. Y Canadá pasa un poco lo mismo. Esos son modelos como muy restringidos en la frontera. Y el que intenta entrar, no, igual que acá... Bueno, en Australia es más fácil. Complicado. Es fácil porque es una isla. Entonces, hay una manera de entrar, no dos, pero son las dos súper controladas, por puerto, por... O sea, no hay pasos fronterizos, digamos, como acá. Acá estamos muy complicados por eso. Entonces hay que plantear rápidamente una política pública destinada al control eficaz de las fronteras y mejorar los controles, evidentemente, de la gente que quiera entrar entre... ¿Y Canadá cómo los toma? Los toma, los mete a alguna cárcel, no sé, y los manda para afuera en forma inmediata? ¿Cómo soluciona ese problema? Bueno, Canadá, como limita con Estados Unidos, tiene poco menos problemas. Pero Norteamérica, por ejemplo, ahí usted entró ilegal, pasaron 3 años ilegal, y en un control de tránsito lo controlan. En ese minuto lo toman, no lo dejan ni ir a su casa a buscar cambio de ropa, y aeropuerto, y chao. Entonces tienen un sistema muy
es complicado, digamos, pero... No hay jueces, garantía. No, debe pasar seguramente por un proceso, de estar en un procedimiento que debe estar con un juez que autoriza eso, pero funciona así, digamos. O sea, No es igual que acá. no es igual que acá. No, porque acá están dejando entrar ahora al que le da la gana. Antes te pedían una bolsa de dinero Sí, claro. que demostraran. Porque además pasaban por el... Sí, los que pasaban por Chacayuta. No, pero ahora ni siquiera eso te piden, porque son las nuevas instrucciones. Entonces yo no sé a dónde vamos a llegar con la migración. Aparte que la famosa nueva constitución no dice ni una palabra, ni de seguridad, ni de migración, de ninguna de esas cosas. Pero además fíjate que, y yo acá, la carga de nuestros dirigentes, que es bastante pobre por lo demás, incluidos diputados, y los dirigentes quieren decir que vengan los militares. Y la verdad es que la ley no le da ninguna atribución a los militares que venga un inmigrante caminando, diríamos, por ahí, por la frontera, pone un pie en Chile y el hombre está adentro. Y puede haber de ahí una centenar de militares que a lo más puede ser disuasivo o algo parecido, pero no tienen la capacidad como para tener una acción más dura, digamos, para decirle que se vaya. Y esta gente entra, son llamados carabineros, y carabineros, no sé, los llevará a alguna parte o no, o los llevará. Los cita a investigaciones y si quieren van y si no, no. ¿Y cómo se llama usted? No sé, pues Brad Pitt, Claro. como quiera. No hay, Entonces, hay registro en ninguna clase lo porque... que nos lleva a pensar que nuestras personas, por poner el nombre, personas, diríamos, que tienen que modificar las leyes, a nadie se le ha pedido la cuenta. Estoy hablando de diputados y senadores, que son los que en definitiva ponen en la mesa, en la discusión, la norma o otras que habrá que modificar. Y pasan colados acá. La gente pide carabineros, pide más militares, pero las leyes impiden aquello. Carabineros no los puede tomar y tirarlos para afuera, pegarle un palo o lo que sea. No puede. Porque las leyes están, no digo mal hechas, pero están dígalo nomás, están mal es que hechas. están hechas para una situación normal. O sea, para el tipo que entra por Chacayuta, digamos. No para el que entra caminando, en fin. Antes no entraban porque estaba todo opinado. Desmintieron todo eso y por lo tanto las entradas se ha hecho un buen negocio por lo demás. Porque no hay una contraparte. La contraparte no está. Entran. Y acá vemos cómo no son muchos de ellos, no digo todos, porque hay muchos que están trabajando en los restaurantes, por ejemplo. Hay muchos. Está lleno de Claro. migrantes trabajando. Y te diré que desde el punto de vista laboral, según los propietarios, son bastante buenos. Digamos. Absolutamente. Son muy, muy buenos. Se portan bien. Más Porque que esos portarse son los bien. que quieren trabajar. Claro. Pero los que se paran en la esquina Claro. a machetearte, a pedirte, a amenazarte, los que andan rondando la ciudad, Los que están en los cerritos, entonces esos no vienen disponibles para trabajar. Entonces ahí yo no comprendo cómo es que el Estado, teniendo una serie de ministerios y todo lo demás, permite, porque ahí el ministerio, me imagino que tiene que ver salud, tiene que ver que no hay agua potable, no hay alcantarillado y tendrá algunas normas de decir que esto no puede ser. Y siguen colocando, y hasta arriba, hasta la copia del cerro están a vista y paciencia. Entonces, eso es lo que no entiendo. Y económicamente. El tema de seguridad también. O sea, ustedes han visto las noticias de México esta semana y es terrible. O sea, México es un país que ya no está reaccionando frente a la violencia de los grupos de mafias de narcos. Ya no reacciona ya. Y eso está pasando en Chile. Entonces, ¿qué pasa? Que estas mafias del cartel de Sinaloa y compañía estaban presentes hace algunos años atrás en 50 países, hoy día están presentes en 80 países. Claro. Actúan como carteles de verdad, digamos. O sea, son transnacionales. O sea, México se volvió el Walmart de la droga. Ellos distribuyen la droga para todo el mundo y hacen nexo con las mafias rusas, con las mafias hindúes, con las mafias chinas, con todo, ¿no? Y cuando se instalan en un lugar son extremadamente violentos, digamos, y ya están presentes en nuestro país. Entonces, y ahí es donde hay que defenderse. Yo creo que Chile tiene una tarea importante, defenderse contra el terrorismo y defenderse contra estas mafias
de droga, De droga. ¿no? Porque además de repente están mezcladas. ¿Y por qué no? Sí, Yo no nos entiendo, defendemos. por ejemplo, discutía con un amigo el otro día, decía, en cualquier país de la OCDE que tanto nos vanagloriamos de ser partícipes, digamos, el dirigente de la CAM, Yaitul, ya estaría detenido por amenaza terrorista, digamos. O sea, con el solo hecho de las palabras que él dijo, ya estaría detenido por amenaza terrorista, porque él amenazó en definitiva, ¿no? Que sacaban la madera para comprar armas y las armas no son para salir a entrenarse. O sea, Claro. ¿no? Entonces, ¿Y es qué impresionante. la nueva constitución, tú crees que tiene elementos como para hacer un nuevo rumbo, digamos, de lo que está pasando? No sé, yo no le vi nada específico al respecto. Yo creo que el nivel de complejidad, tanto del terrorismo como de las mafias de droga, son tales que requieren una reacción por parte del Estado de políticas muy eficientes y muy rápidas. Por cierto, requiere de tener un servicio de inteligencia como corresponde. O sea, este es el único país del mundo que no tiene un servicio de inteligencia. Y para eso estoy seguro que se pueden apoyar en los servicios de inteligencia que existen, tanto americanos, europeos, en fin, que los hay muy buenos. Un país que no tiene un servicio de inteligencia no tiene cómo reaccionar, no tiene cómo implementar políticas públicas, no tiene cómo saber lo que va a pasar ni lo que está pasando. Entonces, ese es un desastre no tenerlo. El otro día escuché a la ministra del Interior que mencionaba a la ANI como proveedora de cierta información. La verdad es que la ANI, de lo que yo ya lleva una institución que ya no sé cuántos años, y yo creo que nunca sirvió para mucho, digamos, o sea, como institución pública, digamos. Además no está coordinado. No, pues Con esta cosa... todos los servicios, diríamos, que tiene. Entonces se requiere las Fuerzas servicio de Armadas. inteligencia, se requiere implementos tecnológicos, se requiere, lo que dice también el gobierno, y es cierto, coordinar de mejor manera los otros servicios incumbentes, aduana, impuesto interno, etcétera, porque hay que darles por donde más les duele, que son el tema del blanqueo de dinero, ¿no? Pero tú que manejas la parte, ¿cómo puede ser posible que en una población X, ¿no es cierto?, determinada, aparece un edificio de 4 pisos, ¿no es cierto?, cuyo costo hacía, ojo de buen cubero, de 400 millones de pesos, y está a nombre de una señora que no tiene profesión, no se detiene? ¿Qué hace impuestos internos que está pasando, el funcionario de impuestos internos que está pasando, ve este tremendo edificio? ¿No puede hacer algo? ¿O tiene que tener Absolutamente, una o sea, orden? tiene que investigar. Pero, ¿y esa orden quién la da? ¿Por qué la da? Tiene que investigar, a ver, si yo voy a hacer una inversión y voy a invertir 100 con una empresa, yo tengo que demostrarle al Servicio Interno, Impuesto Interno, que yo saqué los 100 de una parte. ¿Y si no? Si no, me pueden cuestionar de dónde saqué los 100, porque esos 100 no pagaron impuestos. No, yo O todo sea, yo lo los hago. gané en otro negocio Cierto. y no me aparece con que el señor aquí pagó el impuesto. Pues. Entonces me correcto. van a girar sobre los 100. Me dice, usted tiene 400, como dices tú en el edificio. Dice, no, pero salieron de manera fantasmal, digamos. Correcto, Ajá. correcto. Bueno, le van a girar el tope máximo. Pero se hace eso. Se puede hacer, no sé No, si... bueno, ¿se puede o se hace? No, no sabría decirte. Ya. Yo creo que en algunos casos lo han podido hacer. Yo creo que más bien el Servicio de Impuesto Interno está con sus bases de datos y tiene unas bases de datos espectaculares, entonces conectan lo que hay que conectar. Pero a veces achincan a los más chicos. Pero y a los se les que se escapa de la muchas esquina. veces esta gente que a lo mejor ni está en el sistema, po. No están en ningún radar. Pero a sola presencia, oye, tú, funcionario de impuestos internos, pasa por el tremendo edificio. Oye, echa una miradita a quién es el dueño. Propietario. Juanita Pérez. ¿Quién es Juanita Pérez? No aparece en ninguna parte. ¿Y cómo es el dueño del edificio? Claro, habría que... yo creo que ¿te esa das política cuenta, no está. Sinceramente, no creo que el fiscalizador actúe así de... No, yo sé, pero frente a esta situación. Sí, bueno, es cosa de coordinarlo mejor, digamos. Es ¿no? claro. Pero Pero el tema grave que se nos viene, bueno, fuera de las partes económicas, es la parte de seguridad, creo yo, este país. Se nos está escapando. Se escapó, yo creo. Sí. no se aparecen con armas, oye, armas de guerra, o sea, no aparecen con la pistolita o el revólver, aparecen con armas que ya se las quisieran carabineros, ¿ah? Con un alto, ¿cómo le llaman? Poder de fuego. Poder de fuego que el patrulla, digamos, con vidrios normales, pues no, esa cuestión, y tienen que entrar con tanqueta o vehículos especialmente blindados para entrar a ciertas comunas
donde ya se han apoderado en parte de la comuna. Se apoderaron incluso hasta de algunos alcaldes por ahí, que uno está preso, incluso. Creo. Bueno, No tanto, no tanto. Así que, Bueno, por ahí empieza, pero parece que el individualismo reina y a nadie le importa mucho. así es, pues. Estando yo caliente, ríese la gente, hay un antiguo dicho, ¿no? Pero aquí debiera haber una reacción y la gente que está proponiendo la nueva constitución debe haberse dedicado a eso, a haber designado capítulos referidos a la seguridad, porque no, de eso no habla la nueva constitución. Entonces es importante saber qué es lo que se va a hacer y sobre todo cómo enfrentamos esto. Pero esto pasa por una exigencia de la gente a sus liderazgos, porque cuando uno elige a alguna autoridad, quiere que la autoridad le dé respuesta, y no a cosas alambicadas, sino a las cosas simples, que inciden en el día a día y en la vida de las personas. Entonces, hay un tema, y un tema de educación cívica además, porque al senador le piden cosas que son del alcalde. Entonces, tenemos nosotros graves falencias, no somos tan tigres como alguna vez pensábamos que era, o jaguares. Los gatos, a lo menos gatos de eso. No, hay algunos que son gatos de campo en las cosas que les toca dirigir. Toda la otra frase, ¿eh? Eres más que gato de campo. Más honesto. Más honesto que gato de campo. No, claro. Y además los castigos, si el tema es ese, si no el castigo, ¿cuánto tiempo tenemos algunos generales que están ahí y que robaron miles y miles de No, millones? el Poder Judicial está en deuda terrible, pero no puede estar la jueza Rutherford 3, 4 años procesando tipos que robaron miles de millones, que están confesos, y la justicia ya mira para el lado, así como miran otros que se roban la madera y ya miran para el lado. Ese es el problema nuestro, de país. Nos falta sangre en la cara, parece. O leyes que sean taxativas, o sea, que obliguen al Estado o al gobierno o lo que sea esa situación. O sea, no puede ser que el Estado mire para el lado, ¿cuánto se llama? Las policías, el Ministerio del Interior mire para el lado mientras están incendiando todos los días camiones, maquinarias, casas, gente, qué sé yo. Y sí, ahí lo colocan dentro de ahí. Querella es. No, yo Una creo que querella. tiene que haber algún tema, ¿cierto?, Una que obligue, querella. ¿o no? Porque yo he visto que el Estado, de repente, incluso han pasado 4 o 5 años, han tenido que pagar 80, 100 millones de pesos por una cosa muy pequeña que no hizo cuando debiera haberlo hecho. Y por lo tanto a eso hay que ponerle ese atajo, porque si no vamos a tener el cartel de Arica, o no sé. Pues. Tú tienes el tren del agua ya, así que... Sí, pero ya vendrá otro. Sí. O sea, choque de trenes. ¿Y qué podemos decir del loteo de los cerros? Ya están loteados, incluso si alguien quiere ir, tiene que pagar una cantidad a quien se hizo dueño de los cerros. Son de pistolas, están allí. Bueno, pues eso es abiertamente ilegal. ¿Podré yo demandar al Ceremi de Bienes Nacionales por omisión de su pega? Si aquí lo dijo el Ceremi que no tenía armamento como para... Pero yo lo voy a mandar igual, po. Y él tendrá que explicarle, ¿no es cierto?, a UCIA. No se dice UCIA. Bueno, yo creo que ahí también hay declaraciones que en algún minuto se hicieron de algunos candidatos Sí, claro. que dijeron que no iban a tocar a la gente que estaba en las tomas. Claro. Y hecha esa declaración y salido el candidato, electo el candidato, ni siquiera todavía tomaba posición, se empezó a llenar todo Chile de tomas. Hicieron las tomas. ¿Ah? Y que en algún porcentaje importante da la impresión de que no son gente que tenga la necesidad, sino que son algunos personajes que se aprovecharon del sistema, generan una toma, empiezan a lotear, a cobrar por el terreno, que es toda una cuestión absolutamente ilegal, digamos. Y falta que le pongan luz y agua, ¿no? No, si ya tienen luz, porque roban los paneles solares que hay Así por es. ahí y ya está. Sí, tanto iluminado. Yo empecé a investigar un poquito
Algo. Pero ese es un paisaje que se está viendo en todo Chile, Todo Chile. Que fue en cuanto, en 6 meses, si no, esta cuestión Claro. no. Entonces, eso refleja también La falta de autoridad. la falta de autoridad y nuestra sociedad. Sí. Yo creo que nuestra sociedad también se ha tornado violenta, se ha tornado muy agresiva, por cierto, y se ha tornado, hay una parte importante de la sociedad que quiere hacer estas cosas, ganar algo y le importa poco la legalidad. Hace algunos años atrás la legalidad era importante para la mayoría de los chilenos. ¿Y cuándo se ha Hoy día visto? no sé si es importante para la mayoría de los chilenos. Ahora, imagínate los famosos ocupa, po. Se meten a casa, ¿no es cierto? Y anda a sacarlo. Claro. Ahora, si son un poco inteligentes, va a Carabineros y dice, ¿y usted tiene la orden para sacarme? No, entonces yo me quedo acá. Y ligerito vienen algunas instituciones, que pobrecito, todo lo demás, y el hombre anda a sacarlo y gastan agua, luz, y cuando la entregan, te pasan la Exacto. cuentecita de millones de pesos en agua, en luz, y eso irrecuperable. Entonces, si el Estado o el gobierno permite eso, estamos realmente más que complicados, porque aumenta la delincuencia, porque es un delincuente, digamos, que se asume temporalmente, ¿no es cierto?, la propiedad que no es de él. Y todo el mundo feliz. Estamos llegando al término del programa. Pucha, Pasó volando. rápido. Tú, Un minuto. Me tira a los leones sin ropa. El primero. El primero. Amables telespectadores, ha sido un agrado estar con una persona tan instruida como Livio Oler Santi. Por suerte nos habló en español porque él es propietario de un florido lenguaje en muchos idiomas. Nos veremos la próxima semana, si el director así lo estima conveniente. Con alguien tan importante como don Livio. así es. Oye, Gracias por las flores. yo agradeciendo la visita de Livio, el conocimiento, como tú dices, bien aterrizado, muy comprendido, me atrevería a tomar este pequeño minuto para rendir un homenaje a una ex alcaldesa y posteriormente persona, doña Elena Díaz Evia, que estuvo durante mucho tiempo trabajando, yo diríamos casi humildemente, no igual que otros, desde luego, y entregó su vida, su pasión en servir a Arica. Yo creo que merece un homenaje a una persona que ha estado mucho tiempo, y lo bueno de ella es que podía conversar con moros y cristianos. Nunca hubo un paralelo a aquellos que por convicciones de doctrina, digamos, ella podía estar. Sin embargo, su trato afable la hizo merecedora del cariño y yo digo el respeto de todos. Para ella, una gran satisfacción haber estado, de una u otra manera, haber estado cercano a ella, y que me permitió conocerla también, sus más íntimos deseos, que Arica fuera una gran ciudad. Me sumo a ese homenaje, amigo. Sí, absolutamente. Verdaderamente era una persona ideal. Hasta sus 97 años siempre estuvo pendiente de la gente. Don Livio. Muchas gracias. Bueno, muy agradecer la invitación y como palabras finales, una pequeña reflexión nomás. Yo creo que Chile es un país que hoy día tiene muchos problemas. Paralelo a eso, hay una valla que se corrió y que yo encuentro que ha sido muy bueno que eso haya sucedido, que es la demanda y instalar en el aparato del Estado las demandas sociales. Ahora, para dar cuenta de aquello, evidentemente hay que implementar muy buenas políticas públicas, con realismo, y sobre todo tener un cuerpo legal que permita hacer eso. Por lo tanto, creo que hay que preocuparse mucho de que esos cuerpos legales sean acordes y que den resultados a las necesidades concretas, y que no consideren solamente la cosa ideológica, sino que eso esté amarrado al realismo de lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer. Alguien hablaba que el proyecto de constitución, hicieron un estudio los economistas, iba a costar entre 8 y 14 puntos del PIB.
Entonces, eso es inalcanzable, digamos. Eso es Entonces, terriblemente. hay que, por eso, hay que situarse bien, bueno que se haya corrido el cerco, creo que es necesario para nuestra sociedad, pero tenemos que ir haciendo las cosas de mejor manera, creo yo. Gracias. Le agradezco mucho, Gracias a Emilio, usted que por haya la estado con invitación. nosotros, se dio el tiempo para acompañarnos en esta tertulia. Ricardo, gracias. José Luis, gracias. Con usted, amables televidentes, nos volveremos a encontrar en un programa similar. Muy bien, muchas gracias.